Capítulo 1. Para cualquier otra persona, esta fue una noche típica con el festival funcionando sin problemas y el pueblo moviéndose animadamente. Sin embargo, para un niño fue la noche la que lo cambiaría todo. Corría por su vida. Nunca entendió por qué los aldeanos lo odiaban y por qué intentaban actuar como si no existiera. No entendía por qué un pequeño grupo atacaba cada vez que llegaba esta época del año. Todo lo que podía pensar era que el alcohol que consumían les hacía alucinar. Posiblemente no podría ser el QB como siempre lo llamaban, ¿verdad? Sabía que se suponía que no debía salir de su casa esa noche, pero realmente quería ver de qué se trataban todas las luces. Tropezando con una piedra, rápidamente se puso de pie y comenzó a correr una vez más. Si pudiera regresar a su casa, estaría a salvo. Mirando hacia adelante, sonrió levemente y se lanzó a un callejón que sabía que tenía una tabla suelta en la cerca trasera. De acuerdo, tendría que recorrer el camino más largo hasta su apartamento, pero los perdería. Se escapó de nuevo. El líder gruñó. No era la primera vez que intentaba arrinconar al mocoso. Sin embargo, siempre se las arregló para escapar. Había esperado atrapar al demonio y vengarse de su esposa que había muerto cuando atacó, pero parecía que tendría que esperar de nuevo. Sabía que muchos creían que el mocoso era un humano inocente, pero también conocía un grupo selecto que lo odiaba tanto. Las cicatrices de sus pérdidas eran profundas, y el conocimiento de que el demonio seguía vivo era un insulto a la memoria de todos los que habían muerto ese día. Cuando el rubio se deslizó por el otro lado de la cerca, gimió al notar que se había cortado la pierna. No era inusual, pero también sabía que lo retrasaría en Taijutsu y tenían una prueba mañana. Lentamente se abrió paso a través de la hierba cubierta de maleza y comenzó a regresar a su apartamento. El orfanato no había querido cuidar de él, así que finalmente consiguió un apartamento propio. El Sandaime venía una vez al mes con dinero para gastos, pero a veces quería gritar que no era suficiente. Tratar de administrar su dinero cuando no tenía idea de cómo cocinar o qué alimentos comprar, muchas veces lo hacía comprar cosas que no necesitaba o que se estropeaban en el refrigerador. Así que a menudo se limitaba a comprar ramen instantáneo. Sabía que no era bueno para él, pero era lo único que sabía hacer y los libros de cocina no eran posibles, ya que tenía que comprar ropa nueva de vez en cuando para reemplazar las que se dañaban y comprar útiles escolares nuevos todo el tiempo. No podía conseguir el mismo equipo que todos los demás en su clase porque vivía con un presupuesto muy estricto, por lo que a veces tenía que arreglárselas con equipos de mala calidad. Si bien Naruto había tomado este camino muchas veces antes, siempre lo había hecho durante el día y siempre había podido ver hacia dónde se dirigía. Así que no tenía idea de que se había desviado del rumbo y se dirigía a un fuerte declive. Había estado demasiado absorto en sus pensamientos para darse cuenta de que las vallas se habían alejado mucho más. Sin embargo, supo que estaba en problemas cuando su pie se deslizó por debajo de él y se deslizó por la pendiente antes de caer de estrellarse contra una roca. Cayendo ahora, sintió una serie de impactos que simplemente se sintieron más dolorosos de lo que probablemente deberían ser. Sabía que no solo tendría magulladuras, sino también 1 o 2 huesos rotos. Sin embargo, no recordaba el resto del viaje ya que su mundo se volvió negro a su alrededor. Sí recordaba haberse despertado en una alcantarilla. No tenía idea de cómo llegó allí. Fue entonces cuando Naruto escuchó a alguien hablar con él. Mirando a su alrededor, lo hizo pasar por su imaginación hasta que volvió a aparecer. Esta vez fue más audible y Naruto se sintió cada vez más enojado por la voz que se atrevió a burlarse de él. ¿Quién está ahí? El demandó. La voz se rió y dejó escapar un gruñido. No exiges mi nombre mortal. Pero si deseas saber entonces, ven a encontrarme si puedes. Naruto, temblando, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo oscuro tratando de encontrar la fuente del ruido. Después de los leves ruidos que escuchaba de vez en cuando, pronto se encontró frente a una enorme jaula con una etiqueta con el kanji de sello. Mirando a través de la puerta, jadeó cuando vio las 9 colas rojo sangre balanceándose detrás del enorme zorro frente a él. Tú, eres el Kyuubi. Jadeó. Eres correcto, mortal tonto. Ahora, ¿a qué debo el placer de esta visita? Encontré este lugar por accidente, dijo Naruto con voz tímida. Balanceándose, se agarró a la pared para estabilizarse. ¿No puedes permanecer sobre tus pies? ¡Qué patético! Bueno, discúlpame por caerme de una colina realmente grande. Gritó con petulancia. No permitiré tal buque patético. ¿Nunca puedes estar de pie por una pequeña caída? ¿Qué hice para merecerarte un anfitrión tan indeservador? Rugió el Kyuubi con ira. No podía creer la audacia de este mortal. El último recipiente del demonio no era tan malo y el primero había hablado con él con frecuencia. Este recipiente, sin embargo, no se permitiría permanecer en un humano tan débil como un demonio común de clase baja. Mirando al humano, trató de sopesar sus opciones. No podía controlar al chico y sabía que manipularlo sería casi imposible. Sacudiendo la cabeza, sonrió cuando un plan entró en su mente. El niño estaba solo afuera y solo tenía a Lokage como apoyo, así que si podía ganarse su confianza, tal vez el niño lo dejaría salir por su propia voluntad. Sin embargo, despertándose de un sobresalto en la cama, Naruto miró a su alrededor y trató de recordar cómo había regresado a su lugar. Lo último que recordaba era conocer al zorro. Tenía algún indicio de que la razón por la que lo odiaban en el pueblo tenía algo que ver con el zorro. A pesar de no saberlo todo, había sido el único hijo nacido la noche del ataque del Kyuubi y el único tratado como un paria. Sin embargo, nunca había esperado encontrar al demonio en su propio cuerpo. Eso se había aclarado mucho.
Cerrando los ojos, se deslizó a la posición meditativa que el Hokage le había enseñado unos días antes y después de muchos intentos fallidos, logró encontrar el camino de regreso a la jaula del zorro. Kyuubi, ¿podemos hablar?, gritó frente a la jaula. ¿Qué tenemos que discutir después de la última noche?, rugió el demonio. Parpadeando ante el tono áspero, el niño bajó la cabeza e hizo una leve reverencia. Lo siento. No sabía que estabas aquí y supongo que podría haber hecho más para no insultarte al quedarme atrás de todos los demás en mi clase. Te prometo que me esforzaré más. Le susurró al demonio frente a él. Congelando, el antiguo demonio miró al joven que tenía delante. ¿Solo pidas disculpas? El zorro no podía creer lo que oía. Un humano acababa de disculparse con él por ser, bueno, humano. Asintiendo, Naruto no se atrevió a levantar la cabeza por temor a que el zorro no lo perdonara. Entonces escuchó el sonido de la risa. Muy bien. Acepto. Usted es el primer humano que me ha disculpado. Por lo tanto, permitiré que usted haga una pregunta que responderé con toda honestidad. Piense cuidadosamente que esta será la última vez que yo ofrece esto. Naruto levantó la cabeza y luego la inclinó confundido antes de asentir para sí mismo. Ok, entonces, ¿por qué atacaste a Konoha? La pregunta tomó a Kyuubi por sorpresa. Es una historia larga y no aceptaré ninguna pregunta o interrupción. ¿Entiendes? Asintiendo, Naruto se sentó y comenzó a escuchar las palabras del Kyuubi. Fue esa explicación la que inició el plan de los zorros. Sin embargo, ni siquiera el zorro podía predecir cuán impredecible era realmente la rubia. Entonces, un día, Naruto hizo la pregunta que lo cambiaría para siempre. Kyuubi, me preguntaba, ya que no quieres un recipiente débil y obviamente no estoy recibiendo el entrenamiento que necesito en la academia y todavía me estoy quedando atrás de mis compañeros de clase, ¿me entrenarás? El silencio que siguió fue casi insoportable. Kyuubi se había encontrado disfrutando de la compañía humana ya que estaba interesado en aprender tanto como pudiera. Sin embargo, entrenar al humano era otra historia. Con una condición. Debes aceptar encontrar una manera de librarme de este sello infernal. El demonio negoció. Después de pensarlo, Naruto asintió y sonrió al demonio con entusiasmo. Estuvieron de acuerdo en que comenzarían su entrenamiento desde el principio y el zorro notó rápidamente varios problemas con su educación actual. Decidió que toleraría al humano todo el tiempo que pudiera hasta el día en que lo liberaran una vez más. Como mínimo, su nave podría hacer frente a los otros Jinchuriki y conservaría su condición de más fuerte. A pesar de eso, juró ser muy duro con el chico. Puede que esté esperando el momento oportuno, pero eso no significa que vaya a aceptar al niño humano como su igual. Solo estaba haciendo esto por la libertad que provenía del trato. Ahora, antes de continuar con nuestras lecciones, vamos a probar que también puedes estar consciente de tu entorno mientras meditas, instruyó Kyuubi. Asintiendo con la cabeza, el niño de 8 años se dejó caer al suelo del bosque y comenzó a aclarar su mente. Kyuubi había sido un instructor apartamento pero severo y lo había llevado más lejos de lo que había esperado llegar solo. No solo se había puesto al día con su clase, sino que también los había superado. Sabía que estaba tratando de soltarse y al mismo tiempo sabía que al zorro también le estaba empezando a gustar. Concentrándose en lo que le rodeaba, abrió los ojos y se puso de pie mientras captaba la presencia de otras dos fuentes de chakra en su mente. Estaban débiles pero estaban allí. Kyuubi-sensei, hay otras fuentes de chakra en mi mente. ¿Cómo es eso? Esto pareció desconcertar al demonio, ya que también envió su chakra para localizarlos. Conozco estas señales de los chakras, dijo Kyuubi. ¿Quién es? No puedo decirlo ahora, pero quiero encontrarlos primero para ver cómo están aquí. Es posible que desee volver al almuerzo. Sí, sensei. Naruto gorjeó y luego se dirigió de regreso al reino exterior. Abriendo los ojos se encontró con que Iruka lo miraba. Aunque se acababan de conocer, Naruto tuvo la clara sensación de que no le agradaba al Chunin. ¿Había algo que necesitara Shiruka-sensei? Preguntó Naruto cortésmente. Les pedí a todos que regresaran al aula y estabas durmiendo. Iruka lo reprendió. Lo siento, sensei. Regresaré ahora, dijo con una sonrisa fingida. Naruto, ¿por qué estás aquí? Pasas más tiempo haciendo el tonto que estudiando, duermes durante la clase y ni siquiera estás tratando de perfeccionar tus técnicas de kunai y shuriken. Preguntó mientras Naruto pasaba junto a él. Se detuvo en seco y se bajó un poco la máscara. Si me fuera, les daría a las personas que no me quieren aquí la satisfacción de verme renunciar, ¿no? Además, no puedo ser Hokage si no soy un shinobi primero, ¿verdad? Respondió con una voz fría y luego entró de un salto. Iruka se quedó tratando de averiguar qué acababa de pasar. Sacudiendo la cabeza, se dirigió al interior y comenzó su conferencia. No quería pensar en el demonio que mató a sus padres como un niño solitario. Se negó a pensar en él de esa manera. Se estaba volviendo cada vez más difícil para Naruto prestar atención en la clase aburrida y sabía que iba a tener que intentarlo. Kyuubi-sensei ya había cubierto esto y no quería quitarse la máscara todavía. Lo había colocado por razones de seguridad. Sabía que algún día tendría que desaparecer, pero esperaba poder aliviarlo de sí mismo y permitir que sus habilidades se mostraran lentamente. Fue por esto que había estado formulando un plan en su cabeza sobre cuándo y dónde se lo quitaría. Sacudiendo la cabeza, miró la pizarra y gimió. Aún quedaba una hora de clase.
Mirando a su alrededor, pudo ver que el resto de los estudiantes también estaban teniendo dificultades para mantenerse despiertos. Los civiles habían pasado una buena mayoría de los últimos 3 años quejándose de que sus hijos no podían aprobar porque el plan de estudios era demasiado difícil y estaba diseñado para aquellos que ya habían comenzado su entrenamiento antes de ingresar a la academia, niños que nacieron en los clanes Shinobi. En otras palabras, incluso habían llegado a lanzar una petición y los ancianos los habían respaldado. Habían hecho un punto válido y, debido a ello, los Sandaime no habían tenido más remedio que aprobar el cambio del plan de estudios, ya que ya no necesitaban entrenar a los niños para la guerra. Así que la academia ahora estaba restringida a enseñar historia, matemáticas, taijutsu básico, trabajar en su práctica de tiro y enseñar 3 técnicas de muy bajo nivel. Lamentablemente, el nivel se había reducido tanto que apenas estaba por encima del nivel civil. Mucho más bajo de lo necesario para la desmilitarización acordada al final de la última guerra. Kyuubi había dicho que esta complacencia con la paz los iba a matar a todos y que no estarían preparados si estallaba una guerra. Naruto tuvo que admitir que estaba de acuerdo con ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado distraído durante más de 1 hora y que la clase ya se había ido. Caminando rápidamente a casa, entró en su apartamento y cerró la puerta. Lo último que necesitaba era que alguien entrara y pensara que estaba tratando de tramar un complot para matar a todo el pueblo. Dejándose caer sobre su cama, entró en una posición meditativa y se deslizó rápidamente en su paisaje mental. Había esperado que Kyuubi continuara trabajando en su Fuinjutsu hoy y estaba esperando ansiosamente la llegada de Kyuubi. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal en su mente. Se sentía más frío por alguna razón. Después del borrador, pronto se encontró en un lugar completamente diferente. En él, Naruto se vio a sí mismo mirando a la muerte a la cara. Casi literalmente. Frente a él estaban la invocación de Shinigami y el Kyuubi que parecía haberse enfrentado por alguna razón. No tendrás lo que queda de sus almas, gruñó Kyuubi al ser transparente. Hazte a un lado. Minato me dio su alma y me parece un insulto que una parte de ella esté aquí, le gruñó al zorro. Nunca gruñó en respuesta. ¿Kyuubi-sensei? Preguntó Naruto vacilante. Ambos seres se volvieron para mirar al joven y Kyuubi maldijo. Naruto, vete. Vuelve al mundo exterior ahora. No, déjalo quedarse. Se burló el Shinigami. ¿Qué está pasando?, demandó Naruto. Nada de lo que tengas que preocuparte por el joven Ningen. Es mi cabeza. Si ustedes dos deciden pelear aquí, yo seré el que pague el precio. Así que si quieren quedarse, me explicarán todo y yo decidiré qué pasa, maldita sea. Gritó Naruto. No tenía la intención de estallar, pero la deidad de la muerte lo frotó de manera incorrecta. Jiraiya Kyuubi no pudo evitar sonreír cuando Tsunade se enfrentó con valentía a la deidad de la muerte. Tus padres dejaron un poco de su chakra en tu sello para poder ayudarte si lo necesitabas. Sin embargo, tan pronto como los encontré, este idiota exigió que entregara el fragmento de alma de tu padre, Shiseo Kyuubi. Es legítimamente mío. ¿Hay alguna forma de que los pueda quedar?, preguntó Naruto esperando tener la oportunidad de conocer a sus padres. Inclinando la cabeza, el Shinigami pareció contemplar la pregunta antes de decir claramente, no. Seguramente hay algo que quieres más que papá, suplicó Naruto. Eso hizo que el Shinigami se detuviera y contemplara las palabras del humano. La hay, pero dudo que pueda obtenerla de usted. ¿Qué es? Las almas de los 4 que escaparon de la muerte. Si puedes prometer dármelas, no solo dejaré que se queden, sino que te devolveré sus almas. Sobre la primera alma, las resucitaré. Esa será nuestra garantía. Si no me das los otros 3, me quedaré con los 2 y el tuyo. ¿Trato?, preguntó el Shinigami con sinceridad. ¿Quiénes son los 4? Un ninja llamado Idan, uno llamado Kakuzu, la serpiente Orochimaru y el traidor Madara Uchiha. Tanto el demonio como el recipiente se animaron. Eso podían hacer. Naruto ya había prometido ayudar a Kyuubi a vengarse de Madara y Orochimaru ya era un Nukenin buscado. ¿Qué pasa si no soy yo quien los mata? Siempre que estés lo suficientemente cerca, funcionará. Negociar. Asintiendo con la cabeza, el Shinigami desapareció de la vista y otros 2 seres aparecieron cuando el paisaje mental volvió a su condición anterior. Suspirando aliviado de que el calor había vuelto, Naruto se apoyó contra un árbol y observó a los 2 frente a ellos. El que conocía era el Yondaime Hokage y el otro le resultaba familiar. Sabía que debería saber quién era ella, pero por su vida, no podía poner un nombre. Minato. ¿Qué pasó? No siento la necesidad de que estemos aquí todavía. Seguramente el sello no se pudo haber roto. No creo que sea eso. Kushina se da la vuelta. Minato dijo mientras veía a Naruto y al Kyuubi parados uno al lado del otro. Eso es. Kushina Uzumaki, la muerte roja de Konoha. Sabía que la había visto antes. Iruka-sensei acaba de cubrirla en clase la semana pasada. Naruto exclamó en voz alta y luego se hundió en el suelo. Espera, si estás aquí y se suponía que mis padres dejaron chakra en mí, entonces eso significa. Naruto se apagó cuando perdió el conocimiento. Kyuubi negó con la cabeza y se acostó a su lado. Tenía que admitir que el chico había comenzado a crecer en él. De acuerdo, tenía algunas razones egoístas para querer quedarse con los fragmentos de alma. Había visto a los Yondaime usar sus técnicas muchas veces desde el interior de Kushina, sin embargo, cómo funcionaban y cómo les enseñaban era otra historia. Bueno, ¿vas a mirar o me vas a hacer preguntas?, demandó Kyuubi. Eso sacó a los 2 de su aturdimiento mientras comenzaban a tartamudear. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿Qué? Fueron las únicas cosas coherentes que lograron sacar. Le gustó a Naruto. Qué lástima, Yondaime-chan. Cantó Kyuubi. Justo cuando el Yondaime se estaba poniendo en posición de pelea, Naruto se puso de pie y miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en los dos que tenía delante antes de gruñir. ¿Cuántas veces tengo que decirle a la gente que no hay peleas en mi cabeza? El grito. Parpadeando, el Yondaime se relajó y suspiró. Oh bien, pensé que el sello había fallado y que de alguna manera estábamos afuera. Todavía no. Tengo la intención de dejar salir a Kyuubi eventualmente y ustedes dos resucitarán pronto. Bueno, tan pronto como cumpla con mi parte del trato de todos modos. Después de hacer una pausa por un segundo, inclinó la cabeza. ¿Son ustedes dos realmente mis padres? Eso hizo que ambos y Kyuubi se quedaran mirando antes de comenzar a reír. Somos Naruto, susurró Kushina mientras trataba de no estallar en carcajadas. Genial. Los dos shinobi más geniales del mundo son mis padres. Esto es tan genial. Mi papá era el Yondaime. Naruto gritó alegremente mientras comenzaba un pequeño baile de victoria. Sacudiendo la cabeza con exasperación, Kyuubi volvió su atención a los dos desconcertados ninja. Naruto ha sido consciente de mi presencia desde hace algunos años. Lo he estado entrenando con la condición de que me libere del sello algún día. Estuvo de acuerdo. Desafortunadamente, parece que todavía tenemos que trabajar en su hiperactividad y sus arrebatos. Deberías agradecerme, ¿sabes? Si no le hubiera enseñado a ser más racional en su pensamiento, probablemente te habría golpeado en este momento. Como está ahora, hizo un trato con el Shinigami para resucitarlos a los dos. Cuando el primero de los 4 Nukenin se mató. A la muerte de los otros 3, su resurrección será permanente. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué estaría de acuerdo en liberarte? Minato gruñó. Porque realmente me gusta Kyuubi-sensei. Es agradable y sabe muchas cosas y estaba siendo controlado en ese entonces, así que realmente no tenía la intención de atacar a Konoha. Dijo Naruto sin aliento. Sentado junto al zorro demonio, sonrió. Podemos trabajar en un poco más de Fuinjutsu hoy, Kyuubi. Mocoso. Te dije la última vez que ya te había enseñado tanto como sabía. Pregúntales a esos dos. Gruñó asintiendo con la cabeza hacia los dos ninja frente a él. Por favor. Mamá, papá. Bastante por favor. Suplicó con entusiasmo. Riéndose de sus payasadas, Minato estuvo de acuerdo. Sentándose hacia adelante, él y Naruto comenzaron a revisar lo que ya sabía mientras escuchaba a Kyuubi mientras les informaba sobre la vida de Naruto hasta ese momento. No fue estúpido. Sabía que el zorro de 9 colas estaba sellado dentro de él. Incluso había conocido al zorro. Demonios, incluso había conocido a sus padres también. A pesar de la creencia popular, estaba al tanto de casi todo lo que sucedía en su vida. Sabía que le gustaba a la tímida niña Hyuga, pero nunca la reconoció para protegerla de su propio clan. Los Hyuga eran algunos de sus enemigos más molestos. Sabía que a Sakura nunca le agradaría, diablos, ese era el punto de intentar que le agradara. Había mantenido ocultas sus habilidades para luchar mejor contra los enemigos potenciales. Le habían enseñado que el shinobi subestimado solía ser el que sobrevivía a las emboscadas. Además, ¿por qué dejar que la aldea supiera de lo que era realmente capaz cuando no confiaban ni reconocían su existencia? A pesar de la adversidad y la animosidad hacia él, nadie en Konoha, menos unas pocas personas selectas, supo que la muerte roja de Konoha también había sido el barco del zorro de 9 colas. Volviendo su atención a la conferencia que Iruka estaba dando, suspiró y deseó que el día terminara ya. Contrariamente a la creencia popular, nunca trató de hacer amigos porque nunca supo si seguirían siendo sus amigos cuando se enteraran de Kyuubi. Además, no podía decir si había alguien además de Hinata que fuera digno de confianza. Suspirando no pudo evitar pensar en el zorro que había sido su sensei durante años. Kyuubi tenía muchos nombres y muchas formas para elegir. El zorro de 9 colas había sido conocido como Kurama hace años en la época de Rikudo Sennin. Sin embargo, a Kyuubi le gustaba el cambio y nunca había tenido el mismo nombre 2 veces ni había usado la misma forma percibida 2 veces. Curiosamente, Kyuubi había decidido que su nombre más nuevo se convertiría en un concurso entre ellos dos y quienquiera que se le ocurriera un nombre que le gustaba, ganaría. Gana lo que aún no se ha establecido. Ah. Bruto, Naruto. Iruka finalmente gritó para intentar captar la atención del distraído shinobi esperanzado. Sacudiendo la cabeza hacia arriba para mirar a su iracundo maestro, Naruto se sonrojó tímidamente. Lo siento, Iruka-sensei. No estaba prestando atención. Naruto admitió honestamente. Esa había sido la primera vez incluso para él. Podía escuchar la risa de la clase a su alrededor y no le prestó atención. Estaba diciendo que mañana tendremos una prueba de taijutsu y que se te pedirá que la tomes. Llámalo un calentamiento para el examen final en 3 días, Naruto. Trata de prestar atención, me preocupa que hayas ganado. No pase esta vez. Iruka tenía el ceño fruncido y Naruto se sintió algo mal por hacer que el ninja mayor se enojara. Por supuesto, Iruka-sensei. No hay necesidad de preocuparse, aunque puedo aprobar este examen, créelo. Añadió para enfatizar. No lo creo y eso es lo que me tiene preocupado. Aún no has presentado un Bunshin pasable y eso es un requisito para el examen. Lo sabes. Además, de acuerdo con las reglas de la academia, si fallas esta vez, entonces no tendrás otra oportunidad de convertirte en un shinobi. Ya has reprobado el examen 2 veces y solo tienes 3 oportunidades. Iruka dio una conferencia. Esta era la parte del hombre que odiaba.
Iruka siempre se olvidaba de no sermonearle sobre sus fracasos pasados en clase. Entonces, naturalmente, la clase tomaría todo lo que Iruka diría y lo usaría para burlarse de él. Naturalmente, hubo algunas cosas en las que falló naturalmente, pero la única cosa que aún tenía que hacer a pesar del entrenamiento de Kyuubi era su Bunshin Jutsu. De repente se le ocurrió una idea y sonrió como un loco. Iruka-sensei, tengo una pregunta. Adelante, Naruto. Bunshin Jutsu es la técnica de clonación más débil con el requisito de chakra más bajo, ¿verdad? La inteligencia detrás de la pregunta sorprendió a todos. Eso es correcto. Esto se debe a que el Bunshin no Jutsu es una técnica de clase Genjutsu que no hace un clon sólido de lo real como el Jutsu de nivel superior. ¿Por qué? Cuestionó Iruka. Bueno, ya establecimos que con mis reservas de chakra nunca haré un genjutsu y debido a mis reservas será casi imposible para mí aprender cualquier técnica que esté por debajo de un rango 6 sin dificultad, así que, ¿qué pasa si el problema no es que no estoy tratando o practicando lo suficiente para hacer el jutsu? ¿Qué pasa si es porque mis reservas de chakra no me permiten hacer el jutsu? Todos en la habitación estaban atónitos de cómo Naruto, el dobe de la clase, acababa de describir su problema. De hecho, tenía mucho sentido para todos ellos y eso fue un logro. Naruto, sin embargo, no había terminado. Además, ya habíamos deducido que estaba usando una nueva forma de Enge ya que mis Enges son reales y se pueden tocar. Por lo tanto, no tendría sentido solicitar al Hokage bajo las pautas de la academia que me permitan aprender una forma más avanzada de Bunshin no Jutsu que requiere más chakra y produce un cuerpo real. Allí lo había hecho. Naruto acababa de hacer que todos, incluida Mizuki, parecieran tontos por no darse cuenta de su problema antes. El rostro de Iruka era una mezcla de orgullo, decepción y felicidad. No creo que nunca vi eso. Por supuesto, ese sería el problema. ¿Por qué no pensé en eso antes? Iruka de repente gritó triunfalmente. Casi de inmediato, todos en la mano de la clase estaban en el aire. Iruka no pudo evitar gemir por un dolor de cabeza que sabía que se avecinaba. Iruka-sensei, ¿qué diablos significa el dobe? Preguntó Sasuke. No había forma de que alguien tuviera una reserva más alta que él. Entrenó más duro y durante más tiempo que toda la clase y era del clan Uchiha. El clan más fuerte. Naruto, debido a circunstancias complejas, tiene una reserva de chakra más grande que cualquier otra persona en este edificio. De hecho, pondría sus reservas en el nivel Anbu Hokage. El problema es que una reserva de ese nivel es casi imposible de controlar y aprender a principiantes técnicas y genjutsu es casi imposible. En realidad, nadie con ese tipo de reservas iniciales era bueno en genjutsu. Iruka explicó haciendo que todos se quedaran boquiabiertos ante el sonriente rubio. ¿Qué tipo de circunstancias complejas? Presionó Sasuke. Iruka frunció el ceño sabiendo que nada de lo que le dijeran al chico lo aplacaría a menos que fuera la verdad. Circunstancias que son a la vez complejas y consideradas un secreto de la aldea de rango SS con respecto a la seguridad y protección. Cualquier otra pregunta justificaría que el solicitante sea arrestado y no daré más detalles sobre esto. Solo el Hokage tiene la autoridad para decirlo y él no te digo que los únicos que llegan a conocer son Jonin y superiores. Dijo Iruka con firmeza en su voz. Sasuke apenas se apaciguó con la respuesta y juró descubrir cómo el rubio fracaso de alguna manera lo había superado y tenía un nivel tan alto de clasificación cuando no era nadie de valor. Si hubiera sido un shinobi del clan, tal vez habría algo que ocultar, pero no lo era. Iruka-sensei, si tan solo Jonin y superior llegaran a saberlo, ¿por qué lo sabes? Sakura preguntó inocentemente. El ojo de Iruka comenzó a temblar. Me dieron una excepción especial cuando me convertí en el maestro de aula de Naruto. Además, estuve allí en la oficina del Hokage hace años cuando se promulgó la ley. Ahora quiero que todos sepan esto. Incluso si tus padres te dicen el motivo por qué todavía se considera alta traición y serán arrestados y ejecutados en consecuencia, ya que también están prohibidos. Si te dicen y tú le dices a alguien más, ambos serán ejecutados sin excepciones. Ahora el resto de la clase será de estudio libre hasta regrese de hablar con el Hokage. Espero que lo hagan en silencio y en sus propios asientos. Iruka ordenó antes de despegar. Corriendo rápidamente hacia la torre del Hokage, solo podía esperar obtener permiso antes de que algo sucediera en el aula. Oye, Dobe, ¿de dónde sacaste tus reservas? ¿Entrenamiento especial del Hokage? Sasuke exigió empeñado en averiguarlo. Nope. Hasta donde yo sé, nací con ellos. Tal vez tuve algunos padres increíbles que tenían reservas super geniales. Apuesto a que es mi genética. O tal vez un nuevo Kekkei Genkai. Naruto terminó su medio fanfaronear sacando la lengua. Sabía dónde los había conseguido. Kyuubi había agregado mucho a sus reservas y ambos padres tenían reservas más altas que el promedio durante toda su vida. También sabía del clan Uzumaki y sabía de su línea de sangre. Naruto Baka, no le hables así a Sasuke-kun. Todo el mundo sabe que tus padres no valían nada y que te abandonaron cuando el Kyuubi atacó. Sakura chilló en su tono de uñas en la pizarra. Los otros estudiantes se encogieron por el insulto enviado a Naruto. Sakura siguió con múltiples teorías y nunca notó que Naruto se levantaba de su silla. Apretando los puños con ira, bajó la cabeza para que su cabello cubriera sus ojos. Sakura, retira eso. El gruñido hizo callar a todos y los hizo mirar al joven Jinchuriki en estado de shock. Esa fue la primera vez que Naruto 1 no agregó Chan al final del nombre de Sakura 2, tomó represalias contra las burlas y los insultos 3, gruñó y finalmente emitió una intención asesina.
No olvidemos que el ki era lo suficientemente fuerte como para hacer palidecer a Mizuki-sensei y alejarse del anfitrión demoníaco. Mirando fijamente en estado de shock por un segundo, Sakura recobró su ingenio y aparentemente ajeno al ki que salía de él, se paró y lo miró directamente a la cara. ¿O lo harás qué? ¿Hacer un clon medio muerto y asustarme hasta la muerte con caras? Enfréntalo, perdedor, todos saben que eres el peor estudiante de esta clase y que no podrías aguantar ni un minuto en una lucha. Dijo ella con aire de suficiencia. En realidad, si te molestaras en prestar atención a las clasificaciones en clase, entonces sabrías que técnicamente estoy por encima de Shikamaru y Kiba tiene las peores puntuaciones, lo que lo convierte en el dobe. Naruto estaba furioso. Shikamaru podía decir fácilmente que las cosas se estaban saliendo de control. Oigan, ustedes dos podrían mantenerlo bajo. No puedo dormir con todo este escándalo. Además, Iruka-sensei dijo que estudie en silencio. Reflexionó en voz alta. Escucha eso Naruto, estás rompiendo las reglas. Sakura lo miró con aire de suficiencia solo para quedarse boquiabierta cuando Hinata habló. En realidad, SSSS Shikamaru-kun se refería a ti, NNN Naruto-kun y Sasuke-san, ya que fueron todos los que comenzaron el ruido. En realidad, fue SSS Sasuke-san quien rompió las reglas primero y salió. De los tres, eres la más ruidosa Sakura. Ella logró salir. Todos en la clase se habían vuelto para mirar a la tímida heredera con asombro. Sacudiendo la cabeza, la mueca de Sakura se multiplicó por 10, y esta vez se dirigió a la heredera Hyuga. ¿Por qué lo defiendes, Hinata? No se parece en nada a mi Sasuke-kun y no vale nada como sus padres. Ella se burló. En realidad, no veo la grandeza del último Uchiha ya que me parece nada más que un mocoso mimado que quiere todo pero no quiere trabajar para ello. Si uno pensara en él como un marido, entonces tendría que ponerlo al final de la lista debido a su actitud y suficiencia en general. Nunca querría un lunático demasiado confiado, engreído, egoísta, mimado y egocéntrico como esposo. La voz de Hinata se había elevado enormemente y nadie se percató de que había perdido su tartamudeo. Cuando Sakura fue a replicar, Hinata la interrumpió. Por otro lado, casi cualquier otro chico en esta habitación sería un mejor material de marido. Por ejemplo, Shikamaru-kun. Es inteligente pero lo suficientemente modesto como para no hacer alarde de ello. Es fuerte pero no le gusta poner demasiado esfuerzo en sus pruebas porque no ve la necesidad de hacerlo y cuando pone su mente en algo, no se detiene hasta que ha completado su tarea. Choji, a pesar de ser de huesos grandes, ama la comida y se aseguraría de que su familia se alimentara antes de correr. En busca de poder y es muy fuerte y gentil. Shino es compasivo con todas las formas de vida y tiene una comprensión honesta de lo que es ser diferente. Hinata respiró hondo antes de continuar. Naruto-kun también sabe lo que es ser diferente y es fuerte. Oculta todos sus talentos para poder tratar de integrarse más fácilmente y trata de ser amable con todos los que conoce. Él piensa solo en lo mejor de otras personas. Y trata de ver lo bueno en las personas. Solo piensa en lo peor cuando esa persona le da una buena razón y se necesita mucho para convencerlo. Preferiría dar su vida antes que ver que esta aldea o cualquier persona en ella resulte herida. Él con mucho gusto huiría para salvar a un completo extraño haciendo caso omiso de su propia seguridad si pudiera. En comparación con ellos, Sasuke es más un monstruo egoísta, egocéntrico y controlador, que busca el poder y necesita ser derribado un par de veces. Hinata dijo con firmeza en su voz. Naruto miraba abiertamente a la joven heredera y no sabía qué pensar. No tenía idea de que ella lo conocía también o pensaba también de él. Sasuke, por otro lado, estaba furioso y no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo se atrevía a insultarlo así? Sabía que ella era rara, pero decir que el dobe era mejor que él. Tú. ¿Cómo te atreves a hablar así de Sasuke-kun? La mayoría de las chicas de la habitación gritaron. Sin embargo, Hinata no se echó atrás. Pregúntense esto. ¿Por qué les gusta Sasuke además de su nombre y estatus? ¿Qué saben de su personalidad? ¿Cuáles son sus metas? ¿Alguna vez ha mostrado algún tipo de afecto hacia alguno de ustedes? ¿Reconoció su existencia? ¿Creías en el hombre al que le entregaste tu vida? Replicó Hinata. Parpadeó sorprendida al ver que muchas de las chicas comenzaban a pensar en lo que acababa de decir. Tiene la frente derecha, él nunca ha hecho nada de eso. Me gustaba porque era genial y bueno en todo. Pero ahora que lo pienso, nunca me casaría con él. Dijo sin vacilar en su voz. Sakura vio rojo. Ella era una de las más incondicionales de Sasuke y no permitiría que un insulto como este se mantuviera. Se abalanzó sobre la heredera con toda la intención de ponerla en su lugar. Las mandíbulas se abrieron cuando un fuerte estruendo resonó en la habitación. Ni siquiera Sasuke podía entender lo que acababa de ver. Naruto, que había estado parado al otro lado de la habitación, ahora estaba frente a la heredera con una mirada de rabia asesina en su rostro. Su máscara se estaba rompiendo y no le importaba. Incluso Mizuki estaba atónita. No creía que ningún genin pudiera moverse tan rápido y, sin embargo, Uzumaki lo había hecho. Esto solo confirmó su creencia de que Naruto era, de hecho, el Kyuubi. Sentada, Sakura miró a la rubia mientras el dolor comenzaba a registrarse. Él nunca le había levantado la mano. Siempre la había seguido como un cachorrito perdido y, sin embargo, la había golpeado al otro lado de la habitación. Para Sasuke, la expresión del rostro de Naruto fue suficiente para hacer que Itachi pareciera una sonrisa gentil. Le hizo pensar en algunas de las preguntas que le habían hecho después de la masacre. La última vez que viste a Itachi, parecía que iba a matar a tu familia. Naturalmente, su respuesta había sido no.
Sin embargo, ahora estaba mirando a alguien que parecía que iba a masacrar a un grupo de personas. No sé cuál es tu problema, Aruno, pero atacar a Hinata-chan por hacer algo que la mayoría de nosotros hemos querido hacer por un tiempo es probablemente el movimiento más tonto que te he visto hacer. Siseo Naruto. No podía creer que ella llegaría tan lejos como para dañar a la heredera Hyuga, ya que solo eso podría causar tantos problemas, especialmente entre los Hyuga y los civiles. Si Sakura hubiera lastimado a Hinata, ya se habría estado en pie de guerra. Las lesiones que ocurren durante un combate de sparring son una cosa, pero las lesiones que ocurren como resultado de un ataque feroz son otra. Okage-sama, he venido a pedir permiso para enseñarle a Naruto un Bunshin elemental o un Kage Bunshin no Jutsu, ya que sus reservas nunca le permitirán realizar el Bunshin no Jutsu, declaró Iruka con calma tan pronto como se abrió la puerta de la oficina del Okage. Cerrado. El Sandaime casi se atragantó con el humo de su pipa cuando escuchó lo que quería Iruka. Dejando su pipa, miró a los ojos de Iruka y asintió levemente para que Iruka continuara. Estábamos discutiendo las posibilidades de que Naruto pasara el próximo examen y surgió el tema de los niveles de chakra de Naruto y la incapacidad para hacer genjutsu. Fue Naruto quien sugirió que intentáramos un Bunshin de nivel superior, en realidad. Se dio cuenta del problema mucho antes que yo. Por lo tanto, quería saber si podía seguir adelante y enseñarle un Bunshin no Jutsu diferente. Añadió rápidamente. Suspirando, el viejo Kage se reclinó en su silla y miró por la ventana. El próximo examen es en 3 días, Iruka. ¿De verdad crees que Naruto puede aprender un nuevo jutsu y dominarlo con el tiempo suficiente para usarlo en el examen? Naruto es resistente, así que creo que si tuviera la oportunidad, dominaría la nueva técnica en unas pocas horas, confirmó Iruka. Sonriendo levemente, el anciano se volvió una vez más hacia la maestra. Si crees que Naruto será capaz de arreglárselas, entonces te daré permiso para enseñarle un Bunshin no Jutsu diferente. Sin embargo, te dejaré a ti decidir cuál. Añadió con rotundidad. Iruka asintió y comenzó a contemplar qué jutsu debería ser. Quizás, considerando el nivel de sus reservas, debería ser el clon de la sombra. Dijo finalmente. El Sandaime asintió y rápidamente anotó las instrucciones. Asegúrate de enfatizar la importancia de tener cuidado con este jutsu. Dijo entregándolos. Siempre había visto a Naruto como un nieto y quería que el chico pasara porque pensaba que podía ser un excelente Shinori. Iruka sonrió y regresó a clase. Cuando llegó allí, la habitación estaba en silencio y Sasuke y Naruto se miraban el uno al otro. Sakura estaba sentada debajo de la pizarra agrietada y Mizuki parecía haber visto un fantasma. Sosteniendo su cabeza supo que el resto del día iba a ser muy largo. Cuando Iruka sacó a los estudiantes de la clase del día, supo que pronto habría dolores de cabeza. Se había ido por solo unos minutos y, sin embargo, de alguna manera los niños se habían metido en una discusión, las fangirls parecían estar reevaluando su razón de estar en la academia en primer lugar y Sakura casi había atravesado su pizarra. Si lo que le habían dicho era cierto, entonces Naruto de todas las personas había sido el que la había enviado a volar. Sin mencionar que Sasuke lucía positivamente conmocionado cuando regresó. Sabía que las cosas estaban a punto de complicarse pero, con suerte, pasarían rápidamente. Suspirando se giró para preguntar si Mizuki quería comer algo y descubrió que su asistente no estaba por ningún lado. Encogiéndose de hombros, se dirigió a tomar algo para comer y luego comenzó a calificar la tarea. Mientras Naruto se dirigía a casa, estaba tranquilo pensando en lo que había sucedido en el aula. Se había dejado aguijonear, lo sabía. También era consciente de que había perdido los estribos y se había quitado más máscara de lo que pretendía. Pronto habría acusaciones y preguntas y lo más probable es que lo llamen a la oficina del Hokage. Lo más probable es que quieran comprobar el sello por si acaso. Miró el jutsu que llevaba y puso los ojos en blanco. Por supuesto, sería el clon de la sombra. Bueno, en cualquier caso, me proporcionaría una excusa adecuada para saberlo si necesito usarlo. Reflexionó para sí mismo. Sus padres y el zorro habían estado terriblemente callados hoy y no sabía si debería estar preocupado o no. Al sentir un movimiento cerca de él, gimió. Uzumaki, el Hokage te ha llamado. Fue todo lo que dijeron los Anbu y Naruto asintió. Cómo Sakura había llegado a casa tan rápido e informado a su madre, quien luego se quejó con el Sandaime tan rápido, sería un misterio para él. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, se dio cuenta de que había estado deambulando por el pueblo sin rumbo fijo durante casi 1 hora. Eso lo explica, gimió maldiciéndose a sí mismo por perder la noción de su entorno y el tiempo. Mientras el Anbu evitaba agarrarse a la rubia, Naruto captó un gemido justo antes de que pudiera escapar. Gracias, jabalí. Dijo el anciano shinobi tan pronto como aparecieron en la habitación. Inclinarse, el Anbu desapareció de la vista, pero Naruto pudo sentir que no había ido muy lejos. Eso fue algo que se había descubierto durante su entrenamiento con sus padres. Naruto era un sensor muy talentoso y su padre parecía decidido a perfeccionarlo. No podía culparlo. Oye, jiji. Naruto le chilló al anciano. Naruto, recibí una queja de que habías atacado y herido a un compañero de clase hoy mientras se suponía que estabas estudiando en silencio. ¿Te importaría decirme qué pasó? Bueno, Sakura no debería haber estado insultando a mis padres. Además, atacó a Hinata primero. Yo solo la estaba protegiendo. Naruto protestó. Todavía estaba enojado con la Bansee de cabello rosa. Hiruzen suspiró y se sentó. Incluso él sabía que el niño era muy temperamental cuando se trataba de cualquier insulto a sus padres. Siempre preguntaba por ellos y realmente deseaba poder informarles sobre ellos.
Sin embargo, le preocupaba que pudiera poner en peligro su seguridad. Sea como fuere, comenzar una confrontación no es la mejor manera de manejar esas cosas. Aunque estoy de acuerdo en que ella no debería haber atacado a Hinata, dada la magnitud del daño en el salón de clases, tú también tomaste represalias con demasiada fuerza. Le dio una lección a la petulante rubia. Naruto simplemente resopló ante el anciano. Solo usé la misma cantidad de fuerza requerida para lidiar con un shinobi de nivel principiante. No es mi culpa que ella no entrene y haga dieta todo el tiempo. Si no fuera tan liviana, tal vez no hubiera volado tanto. Lejos. Contraatacó. Hiruzen suspiró y se frotó las sienes. Otro dolor de cabeza que había estado soportando últimamente. Múltiples quejas de varios profesores de la academia acerca de que sus alumnas hacen dieta y no se toman en serio su entrenamiento físico. Sacudiendo la cabeza, miró a Rubius frente a él, quizás acogiéndolo por primera vez en mucho tiempo. Había crecido más alto y parecía llenar más. Quizás había aprendido a cocinar y estaba comiendo bien. Demasiado ramen instantáneo era malo para cualquiera, incluso si era un Jinchuriki. Naruto, sé que ella es muy frustrante, sin embargo, no debes recurrir a la violencia cada vez que algo se vuelve frustrante. Había muchas formas en las que podrías haber desactivado la situación sin usar la violencia. Trató de convencer a la rubia. Solo dices eso porque no quieres lidiar con su mamá. Si fuera alguien más en la clase, no habría habido ningún problema con lo que pasó. Gritó enojado. Estaba cansado de que las reglas siempre fueran diferentes para él que para todos los demás en la aldea. Sí, claro que tenía un enorme zorro de chakra en el estómago, pero eso no significaba que debían tratarlo de manera diferente. Hiruzen gimió. Parecía que cuanto más viejo se volvía, más rebelde se volvía. Aunque una parte de él susurró que el chico tenía razón. Si hubiera sido alguien más en la clase, Saikiri no habría reaccionado de la forma en que lo hizo. Todo lo que te pido es que trates de encontrar medios más diplomáticos para resolver tus problemas, Naruto. Es algo que debes poder hacer si quieres ser Hokage. Razonó usando un enfoque diferente con la esperanza de que las aspiraciones del rubio a ser Hokage ayudarían a calmar su ira. Sí, lo sé, pero si la diplomacia funcionara todo el tiempo con gente como Sakura, entonces no habría habido tantas guerras. Contraatacó de nuevo y Hiruzen se encontró de acuerdo con él. La familia Aruno era una de las familias más obstinadas del pueblo. Muchos de los Kages y diplomáticos con los que había tratado a lo largo de los años habían sido igualmente tercos en ocasiones. ¿Tomidama Sensei alguna vez tuvo este problema o solo soy yo? Se quejó internamente. Mientras tanto, Naruto estaba teniendo una discusión mental con su padre, quien finalmente había hablado. Naruto solo concede el argumento por ahora. Eventualmente lo entenderá. Desafortunadamente, puede ser tan terco como Sakura y su mamá. Se hundirá cuando Yashi se entere del incidente. Razonó con su hijo, quien lloriqueó pero accedió a hacer lo que le decían. Bien, lo intentaré. Hizo un puchero. Hiruzen sonrió y acarició la cabeza del niño con afecto. Sabía que el consejo pediría que el sello fuera examinado pronto y estaba cansado de asegurarles que el sello estaba realmente intacto y que permanecería así siempre que no hubiera una presión indebida sobre él. Muy bien, entonces puedes dejar a Naruto y ten cuidado con ese jutsu, es muy fuerte. Asegúrate de destruir las instrucciones cuando termines con ellas. No estaría bien que alguien le pusiera las manos encima. Utilizarlo incorrectamente. Le advirtió al rubio y Naruto asintió con entusiasmo antes de salir corriendo de la habitación. Sí, lo tengo. Destrúyelo tan pronto como llegue a casa. Naruto resopló mentalmente haciendo que su padre se riera. El conocimiento de que sus padres estaban con él fue muy reconfortante y, como tal, se sintió satisfecho a pesar de las miradas desagradables que todavía recibía de los aldeanos. Rara vez se sentía solo cuando miraba a otros niños con sus padres y si tenía que quedarse así para siempre, que así fuera. Oye, Naruto, ¿por qué no vamos a trabajar en tu clon de sombra? Todavía se desperdicia mucho chakra cuando los haces. Su mamá sugirió hacerle asentir con entusiasmo. Dirigiéndose a su lugar de entrenamiento favorito, sonrió al saber que volvería a entrenar con sus padres. Cuando llegó a su lugar de entrenamiento favorito, Naruto rápidamente destruyó las instrucciones para el clon de la sombra y rápidamente se puso a trabajar para reducir la cantidad de chakra que se estaba perdiendo cuando lanzó el jutsu. Él, al igual que su madre y su padre, creía que el humo que se creaba era el resultado del chakra desperdiciado, por lo que comenzó a trabajar para reducir la cantidad de humo que se creaba. Sabía que si podía hacer que el clon de sombras llegara a la perfección, lo haría más fácil con todo su jutsu. La cantidad de chakra que tenía era asombrosa. Si bien eso fue bueno en una batalla prolongada, tuvo un alto precio. Poco o ningún control de los chakras. Además, se necesitaría más trabajo y entrenamiento que sus compañeros para obtener la misma cantidad de control que ellos tenían. Esto causó mucha frustración con Naruto ya que había varios jutsu que sus padres habían prometido enseñarle pero se negaron a hacerlo hasta que tuviera cierto nivel de control. Continuó entrenando hasta bien entrada la noche y apenas notó el paso del tiempo. Apenas había logrado reducir el humo hasta que solo hubo un pequeño rastro tenue cuando su oído sensible detectó algo que se movía hacia él rápidamente. Basado en el sonido que estaba haciendo, dedujo que era un Fuma Shuriken y rápidamente saltó fuera del camino del proyectil. Mirando a su alrededor, extendió sus sentidos buscando al perpetrador. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Él demandó. De nuevo maldijo por no prestar atención a lo que le rodeaba por segunda vez en un día.
Si no hubiera sido por la audición sensible que tenía como efecto secundario de ser un Jinchuriki, se habría perdido el shuriken y habría perdido la cabeza. El silencio le respondió mientras se obligaba a esquivar una andanada de kunai y shuriken. Rápidamente se lanzó detrás de un árbol para cubrirse y comenzó a tratar de localizar a su enemigo. No pasó mucho tiempo ya que el shinobi ni siquiera se había molestado en ocultar su chakra. Mizuki-sensei. Sé que estás aquí. Gritó. Nunca le había gustado el Chunin y esto solo reforzaba su disgusto por el hombre. El Chunin simplemente se rió y Naruto sintió que su ojo comenzaba a temblar. ¿Así es como pasas tus tardes? ¿Acechando a los estudiantes de la academia y tratando de matarlos? Difícilmente. Tengo cosas más importantes que hacer. Sin embargo, exterminar a un demonio, por otro lado, esa es mi actividad nocturna ideal. Se burló de la rubia. Demon esto, demonio de aquello. ¿Alguna vez se les ocurrió algo original que decir? Naruto suspiró exasperado. Localizando al Chunin con sus sentidos de nuevo, se alejó de su árbol en silencio y rodeó al engreído Shinobi. No tenía ilusiones de poder enfrentarse a Mizuki-sensei en combate abierto. Si bien puede tener la ventaja en algunas áreas, Mizuki tenía la ventaja de la experiencia. Además, no sería descuidado gracias a su exhibición anterior en el aula. Sin embargo, su padre le había dicho una vez que incluso un civil podía derribar a un Kage si lo tomaban desprevenidos. Esperaba hacer precisamente eso. Lanzándose detrás del escondite del Chunin, se movió para aplicar rápidamente un sello de parálisis al hombre. No tenía intención de hacerle daño si podía evitarlo, pero al mismo tiempo, tampoco estaba dispuesto a permitir que el Chunin le hiciera daño. El sello, sin embargo, resultó inútil cuando el hombre explotó en humo, revelando que el hombre había usado el jutsu de reemplazo. Tan pronto como el tronco golpeó el suelo, Naruto escuchó un silbido y saltó para tratar de evitar la explosión. Esto también resultó inútil ya que la etiqueta detonó, pero la explosión esperada nunca llegó. En cambio, un destello de luz cegador llenó el claro y Naruto tuvo que retraer sus sentidos para evitar el ataque de chakra que había sido liberado. Había sido un destello de chakra. Un tipo relativamente nuevo de bomba de destello diseñado para usarse contra ninjas de tipo sensor. La primera etapa fue quitarles la vista para que no pudieran ver y luego se liberó rápidamente una ola de chakra que sobrecargó temporalmente la capacidad de un tipo de sensor. Debería haber sabido que era una trampa. Por supuesto, el Chunin no se arriesgaría a ser tomado por sorpresa. Estaba tomando todas las precauciones para que Naruto no pudiera encontrarlo. Aterrizó en el suelo y rápidamente aguzó el oído para escuchar cualquier movimiento. Un sonido similar al de un kunai navegando por el aire sonó desde su izquierda y rápidamente saltó para evitarlo solo para sentir un dolor agudo en su abdomen. Algo lo había golpeado, lo que él no sabía, pero se había enterrado muy profundamente. Tenía tanto dolor que sabía. Al abrir los ojos, notó que estaba rodeado por las familiares paredes de la cloaca que era su mente. Podría haber jurado que cambió este lugar en un bosque para Kyuubi. Dirigiéndose hacia la jaula de Kyuubi, notó la dificultad que tenía para caminar. Obligándose a continuar, se las arregló para medio tropezar hasta la celda del sabio demonio y mirar a su alrededor. «Kyu», gritó suavemente. No hubo respuesta. Sintió que comenzaba a entrar en pánico y los comienzos del miedo aumentaban en su pecho. Llamó una vez más antes de dirigirse a la jaula. Mirando a su alrededor, descubrió que estaba desnudo, como si nunca hubiera albergado al antiguo y poderoso demonio. «Kyuubi», llamó en pánico. Kyuubi nunca había fallado en responderle y era este solo hecho lo que lo tenía asustado. Al escuchar un ruido detrás de él, se giró y sonrió aliviado cuando vio a sus padres detrás de él. «Tousan, Kara-san, ¿dónde está Kyu?» Kyuubi fue liberada al mundo exterior. El sello se está desmoronando y ya no puede contenerla. No solo te acercaste a la muerte, la herida que sufriste en tu abdomen rompió el sello. Normalmente eso no sería ese gran problema, sin embargo, el ataque estaba mezclado con chakra, por lo que causó un daño extenso. Minato explicó. Naruto sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Kyuubi se había ido porque había bajado la guardia. ¿Kyuubi se quedará conmigo?, preguntó en voz baja. Kusina le dio una suave sonrisa y envolvió sus brazos alrededor del chico. Kyu dijo que se iba a quedar contigo y que se uniría a ti de una forma u otra. Incluso si eso significa crear un sello para asegurarte de que vivas. Parece que se ha encariñado contigo. Puedes cambiar tu mente también. Cuando te despiertes y te unas a Kyuubi, ella debería poder regresar a tu mente. A menos que, por supuesto, tenga otra forma de atadura en la que no necesite que estés despierto. Por el momento, aunque tenemos mucho que cubrir y estarás dormido durante algún tiempo. ¿Eh? Parece que el sello de Shikifumin combinado con el sello de 8 tetragramas sellados accidentalmente lejos de sus líneas de sangre y cuando Kyuubi fue liberado también lo fueron. Así que hemos decidido que los ayudaríamos con ellos. Sin embargo, solo hay un problema. ¿Qué problema?, preguntó Naruto volviendo su mente hacia un claro del bosque. Actualmente, estaban sentados junto a la cascada que él había agregado como una nueva adición. Parece que tener un hijo que se convierte en la vasija del Kyuubi cuando la madre ya era la vasija del Kyuubi dio a luz a un nuevo dojutsu. No sabemos nada al respecto y creo que solo el Kyuubi podría ayudarte con eso como todos los dojutsu del mundo y líneas de sangre vinieron de demonios. Así que cuando vuelvas a hablar con Kyuubi, pídele que te entrene con ellos, ¿de acuerdo? Ok. Naruto estuvo de acuerdo. Estaba extasiado. Tenía un linaje que nadie más tenía.
Asintiendo con entusiasmo, se puso a trabajar con sus padres, sabiendo que los próximos días serían difíciles. El hospital estaba lleno de actividad mientras el personal luchaba por salvar la vida de 2 pacientes que habían terminado en la sala de emergencias varios minutos antes. Las circunstancias de sus lesiones no tenían sentido, sin embargo, en ese momento su trabajo era salvar la vida de los 2. Se pueden hacer preguntas más tarde. Fuera de la sala de emergencias, el Sandaime caminaba sin descanso. Se había enterado de los eventos que rodearon los movimientos caóticos del personal del hospital por una ola masiva de chakra que había barrido la aldea. Para cuando llegó a la escena, Naruto estaba inconsciente con un Fuma Shuriken casi cortándolo por la mitad y cerca de Mizuki Touji yacía en un charco de su propia sangre. Al hombre le faltaban varias extremidades y parecía haberse golpeado la cabeza con un árbol ahora derribado. Había ordenado a los Anbu que trajeran al Chunin al hospital y él mismo había traído al rubio con cuidado. Ahora, mientras esperaba noticias, se sintió cada vez más agitado. Cerca de allí, Iruka estaba en un estado similar. Él también había sentido el chakra e inmediatamente lo identificó como el de Naruto. No había comenzado con el pie derecho con Naruto al principio, pero ahora le gustaba ver al niño como un hermano pequeño. No tenía idea de lo que había estado pensando Mizuki ya que había reconocido claramente el shuriken incrustado dentro del chico. Estaba furioso con su amigo de la infancia por atreverse a lastimar a su autoto, pero al mismo tiempo, estaba confundido sobre por qué Mizuki quería lastimarlo. Naruto nunca había hecho nada malo y el hecho de que alguien estuviera dispuesto a intentar acabar con su vida sin ningún motivo le resultaba extraño. Como shinobi, sabía que la gente moría con frecuencia, sin embargo, generalmente había una razón. Una misión que pasó a enfrentar a 2 países entre sí, la guerra, los trabajos de asignación, etc. Cuando las puertas se abrieron, notaron que el médico a cargo de la cirugía para tratar de reparar el daño hecho a los órganos internos de Naruto parecía bastante asustado. Sandaime-sama, el sello, se las arregló para exhalar en silencio para que nadie cerca pudiera escucharlo. El color desapareció de los rostros de ambos shinobi cuando Hiruzen atravesó las puertas. Como la única persona en Konoha con el conocimiento de Fuinjutsu, tenía que intentar hacer todo lo posible para evitar que el sello se rompiera. Sin embargo, la vista que lo recibió cuando entró en la habitación solo hizo que se le cayera el estómago. El cuerpo de Naruto se cubrió rápidamente con la capa de Kyuubi mientras los médicos ninja intentaban curarlo. Cuando la capa comenzó a espesarse y luego se desvió de su cuerpo tomando una forma solidificada, los ojos de Hiruzen volvieron al sello en el estómago de Naruto y palidecieron para descubrir que se estaba agrietando rápidamente. Demasiado rápido para arreglarlo. Una vez que la forma tomó forma, todos en la habitación sintieron que se les enfriaba la sangre al ver a Kyuubi en toda su astuta gloria, balanceando sus 9 colas mirando a su anterior anfitrión. Aunque el zorro era más pequeño de lo que todos recordaban, no había duda. Todos aléjate de él. Lo curaré y ahora que estoy en esta forma debería ser más fácil. No confiaré en los de tu clase con mi recipiente. No veo qué hay en este pueblo que Naruto quiere proteger, pero es su deseo que no le haga daño si alguna vez consigo la independencia. Le permitiré que lo traslade a una habitación real ya que no tengo ninguna intención de permitirle dormir en el suelo. Kyuubi casi ordenó. Asintiendo aturdido, uno de los médicos ninja se levantó de un salto y rápida, pero con cuidado trasladó a Naruto a una habitación aislada en el corredor norte. Curvándose alrededor de la cama, Kyuubi colocó una cola sobre la forma inmóvil de Naruto y comenzó a latir con una luz roja brillante. Tentando al destino, Hiruzen entró en la habitación y logró encontrar su voz. ¿Cómo es que puedes curarlo más fácilmente que antes así y cómo te liberaste? Puedo curarlo más fácilmente ya que mi chakra no está siendo retenido y retenido. Además, todavía tenemos un pequeño vínculo. Uno de los poderes de mi cola es la curación que puedo elegir usar por mi propia voluntad. El viejo Hokage Kyuubi sintió un poco de remordimiento cuando lo reconoció como el compañero de la mujer que había sido asesinada la noche del nacimiento de Naruto. Pido disculpas por la muerte de tu pareja, pero puedo asegurarte que no fui yo quien le quitó la vida. En el momento en que ella murió, yo todavía estaba sellado dentro de mi recipiente anterior. Kyuubi habló honestamente sorprendiendo a los Anbu y el Hokage. ¿Qué quieres decir con que no fuiste tú quien mató a Miwako? Hiruzen sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Significaba esto lo que pensaba que significaba? ¿Alguien se había enterado del nacimiento de Naruto y había liberado al Kyuubi a propósito? Ahora no, necesito concentrarme en el kit. Cuando termine, les informaré a ustedes y al Consejo Shinobi de lo que sé. Sin embargo, les advierto que no dudaré en atacar al Consejo Civil o a esos supuestos ancianos. No confío en ellos tanto como puedo lanzarlos. Eso le dijo mucho a Hiruzen ya que Kyuubi podía lanzar bastante distancia. Entiendo. Aunque necesitaré la seguridad de que no atacarás la aldea. A diferencia de ustedes los humanos, Kyuubi escupió la palabra con disgusto. Los demonios nos atenemos a nuestras palabras. Le prometí que no atacaría a Konoha y tengo la intención de cumplir mi promesa. No lo dejaré desatendido. Contraataca con fuerza letal. ¿Entiendes? Muy bien. Hiruzen se giró y ordenó a todos los de la habitación y luego miró a algunos de los Anbu. Nadie entra en esa habitación y nadie se entera de lo que ha sucedido fuera de quien decido decirle, ¿entendido? Todos asintieron en afirmación y Hiruzen se fue para informar al consejo de lo que había sucedido. Sabía que le iba a doler la cabeza antes de que terminara el día. En la reunión del consejo, acabo de regresar del hospital y tengo buenas y malas noticias, dijo Hiruzen atrayendo la atención absorta de la gente frente a él. ¿Qué quieres decir?
Yasuo ya estaba de mal humor. Acababa de ser informado del ataque del engendro Aruno a su hija y estaba a punto de gritar de frustración por haber estado en otra reunión con los ancianos del clan exigiendo que Hinata o Hanabi fueran marcadas. Naruto está en condición crítica pero estable. Él reportó. El shinobi asintió sabiendo que era de esperar con el Kyuubi. Los civiles, sin embargo, no estaban tan contentos. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Preguntó Sakiri Aruno. El hecho de que vivirá es una buena noticia. Eso no auguraba nada bueno para los jefes de clan. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Hiruzen nunca tuvo la oportunidad de responder cuando la puerta se abrió y Jiraiya irrumpió. ¿Qué diablos le pasó a Naruto? Todos se quedaron paralizados preguntándose cómo se había enterado. ¿Qué te hace pensar que algo le pasó a Naruto? Omura respondió con la esperanza de calmar al furioso Sannin. Jiraiya giró y una rana que parecía estar sentada en un pergamino salió de su escondite. Esta es la clave del sello del Kyuubi. Se usa para apretar y aflojar el sello según sea necesario para que Naruto obtenga el poder del Kyuubi. El pergamino debe estar lleno con la fórmula del sellado. Cuando el pergamino se abrió, la habitación palideció y se pudo escuchar un grito ahogado cuando notaron que estaba en blanco. Esto significa que el sello ha sido dañado sin posibilidad de reparación y que el Kyuubi está libre. La citación molesta respondió. ¿Qué hacemos? Esto es una catástrofe. Silencio. Rugió Hiruzen. Esto hizo que todos volvieran a sus asientos y Jiraiya se sentó también. Como estaba diciendo porque Naruto estuvo muy cerca de la muerte debido a un ataque no provocado por uno de nuestros shinobi, gruñó Hiruzen. ¿Qué haremos Hokage-sama? En cualquier momento, el Kyuubi seguramente terminará lo que comenzó hace 12 años. Inoichi reflexionó. Eso no pasará. Esto llamó la atención de todos. El Kyuubi ha hecho un voto con Naruto de que no atacará a Konoha. Sin embargo, el trato permitía una fuerza letal en caso de que el Kyuubi o Naruto fueran atacados. En este momento, el Kyuubi está en el hospital dándole a Naruto la atención médica que tanto necesita. A Hiruzen realmente le gustó la expresión de sorpresa que dieron. ¿Quieres decir que el Kyuubi está obedientemente sentado en el hospital curando a un humano y cumpliendo con un juramento que se vio obligado a tomar por su recipiente? Chousa dijo con indiferencia. Hiruzen asintió. ¿Cómo podemos creer que el demonio mantendrá su palabra? Preguntó Koharu. Por un lado, parece que al Kyuubi le ha gustado Naruto. Una hazaña que algunos podrían llamar un milagro. El vínculo debe haberse formado durante muchos años y dudo que haya sido fácil. En segundo lugar, siento que hay algo que el Kyuubi quiere de Konoha y se ha ofrecido a darnos todos los detalles de la noche que atacó. Lo que puede explicar el corte en la pierna de Minato y el hecho de que los Anbu que custodiaban a Kushina y Biwako no fueron asesinados por el Kyuubi sino por un kunai. Podría estar atacando ahora mismo, pero no lo es. ¿No es prueba suficiente de su promesa? Podría estar llevándonos a una falsa sensación de seguridad. Danzo argumentó. Por mucho que odiara admitirlo, no había nadie en Konoha que pudiera detener al Kyuubi en caso de que decidiera atacar. Por lo tanto, necesitaban encontrar una forma de destruirlo. Se necesitó todo lo que Minato tenía para sellar a Kyuubi. Se necesitó cada grano de su fuerza para hacerlo. Kyuubi ha jurado no atacar siempre que lo dejemos a él y a Naruto en paz por el momento. ¿Razón para atacar? Todos negaron con la cabeza. Habían perdido demasiados la última vez. Todo lo que hemos discutido aquí es un secreto de clasificación triple S. Espero que siga siendo un secreto ya que no necesitamos un linchamiento masivo. Mientras tanto, Jiraiya y yo buscaremos formas de asegurarnos de que el chico mantenga el control del Kyuubi y que el Kyuubi no puede causar daño. Todos asintieron. Danzo se preguntaba cómo podía poner sus manos sobre el chico demonio para asegurarse de que el Kyuubi lo obedeciera. Si controlaba al chico y el chico controlaba a Kyuubi, sería perfecto. Fin del capítulo. Bueno chicos, gracias por ver esta teoría, espero que les guste. Sin más que decir, hasta la próxima.